Bueno, y estamos con una persona que siempre nos da buena onda, que sabe mucho respecto a lo que ella eligió como denominador común en su vida, ¿verdad? Ella es economista, tiene un masterado en economía, un PhD en economía, y también fue directora financiera de Itaipú Binacional. Así que un fuerte abrazo y un fuerte aplauso para Gladys Venegas. Gracias. Bueno, Gladys Venegas siempre está en la precisa, y hace 7 días atrás sacaste algo vos relacionado otra vez a Itaipú, ¿verdad? Hiciste un comentario de doble página, un artículo, donde enfatizabas que el costo es igual a la tarifa, porque Itaipú, según Gladys Venegas, la economista, con un PhD en economía, máster en economía, según ella, Gladys Venegas, respetada profesional en su campo, Itaipú nunca cumplió el anexo C, que dice que el costo debe ser igual a la tarifa. Indicar a la invitada que se acerque al micrófono, por favor. Bueno, si no, no va a salir tu voz. Okay. No mueva el micrófono, está. Okay. Bueno, estamos ahí. O sea, rebobino, costo debe ser igual a la tarifa, según lo que dice Itaipú, desde sus orígenes. Itaipú nunca cumplió lo del anexo C, que dice, además, que el costo debe ser igual a la tarifa. Y a medida que se pagaba la deuda, porque se pagó en 50 años toda la deuda del costo de esa enorme, gigantesca hidroeléctrica de Paraguay y de Brasil, a medida que se fue pagando la deuda, la tarifa, que por lógica debe ir siendo menor, se mantuvo alta. ¿Es así? Es así. Y esa investigación la hizo esta señora que está con nosotros acá. Y quiero que remarques eso, porque acá la gente tiene que saber, don Juan Pueblo, doña Juana Pueblo, así como nosotros, queremos saber cómo llegaste a esta conclusión, digamos, investigando y habiendo pasado también ahí, porque vos fuiste en algún momento directora financiera de Itaipú Binacional. Y por lógica está sosteniendo, de acuerdo al tratado, es así, y al anexo C de Itaipú, que el costo debe ser igual a la tarifa. Exacto. Y eso no se cumple. No se cumple, y fue, creo que está el gráfico, y fue una cuestión muy, para mí, Gracias. muy, la expresión en inglés fue shocking, o sea, Sí, cuando un shock, sí, es cuando al tener la tarifa desde el año 86 hasta el año 2023, y te das cuenta... Te choqueaste, sí. Sí, porque simplemente puse en una planilla Excel los datos de la tarifa. Corroboraste. Y no, realmente fue un descubrimiento. Descubriste. Sí. En principio yo tenía idea de que los gastos sociales se crearon para mantener una tarifa alta. Pero esa era diríamos, una idea, un porqué, pero... Una ilusión. No, eso era algo que era real, pero no pude magnificar hasta que grafiqué toda la línea de la tarifa, que es la que está en este momento y me daba a mí me preguntaba siempre, ¿cómo es que...? Me daba mucha rabia también, porque lógico.
Más que nada era una incógnita analítica científica, porque si el costo tenía que disminuir, el costo de la tarifa debía disminuir, ¿cómo es que eso se mantuvo elevado? Entonces, para mí la cuestión era ¿cómo si estamos pagando? Y en Itaipú, por sobre todas las cosas, algo que yo percibí es que ese cronograma de pago de la deuda era sagrado. Entonces, cuando miramos el cronograma de pago de la deuda y determinar lo que estaba, era descubrir que ese cronograma ya determinó la tarifa. Es decir, no es que la tarifa es una resultante de un proceso, sino que se fijó cuánto se va a pagar de deuda, cuánto se va a fijar de tarifa. Entonces, lo que faltaba acomodar nada más eran los gastos de explotación. Y en esos gastos de explotación, entonces, acomodamos cómo con los gastos sociales. Y eso quedó definitivamente con el gráfico, que no sé si está en este momento. A ver, tenemos ese gráfico, José, ahí está. Si nos explicás esto, porque tenemos una línea naranja, otra verde clara y la verde oscura. La primera línea, cuando se realiza el cronograma de la deuda, el directorio de Itaipú aprobó 3 líneas de créditos. Sí. Primera línea, segunda línea, tercera línea. Sí. Y por cada año iban. Pero se supone que cuando llega la tercera línea, la tarifa tiene que ir disminuyendo si ya no hay deuda. Pero la lógica te dice eso. ¿Y? La lógica. Y lo que pasa es que no sucedió porque la tarifa era alta. Entonces, si se fija la tarifa, en lugar de decir, lo que acá hubo es un manejo de decir, esto es lo que vamos a pagar de deuda y esto vamos a pagar de tarifa. Esa tarifa, en general, alta, ¿por qué? Porque tenía que ser menor cada vez, menos de 20, 22, tenía que ir bajando hasta llegar a 11 y terminó en 16. Entonces, los gobiernos de turnos, los paraguayos también se callaron porque aparentemente una tarifa alta le favorecía al Paraguay, teniendo en cuenta que lo que se recibía por cesión de energía era muy bajo. Pero es decir, vamos a compensar cesión de energía con la tarifa normal de la energía. Pero ¿quién pierde en este caso? La ANDE. Y el consumidor paraguayo que paga una tarifa muy alta de energía. Siempre yo dije, ¿por qué nosotros pagamos tanto en vez de pagar mucho menos? Tendríamos que haber pagado mucho menos y la que sale perjudicada en todo esto, y salimos perjudicados todos, es la ANDE, y con la ANDE todo el sistema de infraestructura nacional, porque no se gastó, es decir, la ANDE tuvo que comprar una energía más cara, y al comprar una energía más cara traspasa al consumidor un precio de energía más alto y al mismo tiempo no tiene todos los recursos para invertir en infraestructura. Resulta que ese acuerdo, y por el otro lado, una tarifa alta que va a gastos sociales y que no vemos tampoco el resultado porque son malgastos, como decíamos ya, como el Paraguay malgasta esos gastos sociales. Porque aún ahora, si yo digo que gastamos $700,000 en lucecitas, sí. Es decir, lo de fin de año. Los de fin de año. Entonces yo digo, existe una irracionalidad en los gastos y mirando y hay escuelas que están sin terminar, que no tienen pupitres, que no tienen baño, que no tienen energía, que no tienen nada. No, que están hablando de que en este momento van a... lo que sí me molesta de todo esto es que se le desfinanció con esta política, porque es una política tener una tarifa alta, es una política tener gastos sociales, y tener recursos en el presupuesto público para calzar los gastos, porque una cosa es que esos ingresos que vienen por la venta de energía, por la cesión, vienen al presupuesto público y te calzan al Ministerio de Hacienda. No es que fue algo... ¿Por qué tuvimos estabilidad? Y porque siempre tuvimos un colchón, que es Itaipú, que te calzaba esos gastos, y hoy, aunque te sigan calzando, empezamos a endeudarnos y ya estamos al tope del endeudamiento. La situación es crítica porque en este momento... Claro que es crítica la situación. Porque
¿Qué va a pasar después del año que viene, en el 2027, por ejemplo? Porque creo que el gobierno no puede seguir pretendiendo de que la tarifa va a ser ese precio. Esa es una, si ellos piensan... Una irrealidad. Es una irrealidad. La segunda cosa es, ¿qué piensan hacer? ¿Van a negociar la cesión de energía? Porque ellos dicen, vamos a usar acá en Paraguay lo que resta energía, pero ¿qué vamos a usar si no tenemos una infraestructura y la infraestructura lleva tiempo y no se han preparado? Eso significa que vamos a seguir vendiendo... ¿Comenzó todavía? No comenzó todavía. Y eso significa que vamos a seguir vendiéndole a Brasil. Entonces, ¿cuál es ese precio y cómo vamos a hacer? Porque tampoco decimos que vamos a vender libremente en el mercado brasileño. Entonces, necesariamente pasa por clarificar cuánto es realmente el costo de Itaipú, teniendo en cuenta la producción de 20 turbinas, el 80% del tiempo, ¿verdad?, sin gastos sociales, y que esa sea la tarifa. A partir de ahí se negocia. Y a partir de ahí también a qué precio, eso de cesión, a qué precio quiere vender, no ceder, porque yo ya no digo que el precio de cesión fue bajo, porque estaban cubiertos con el otro lado por la tarifa. Entonces, no podemos decir que Brasil se benefició y todo, porque de alguna manera estaban cubiertas con esa tarifa más alta que todos pagamos. Entonces, para mí... Y decime, perdóname, una cosa es ceder, cesión, y otra cosa es vender. No, lo que pasa es que no sé por qué razón el tratado, en lugar de decir la energía que vende cada parte, entonces dice, como 50% me pertenece, entonces supuestamente yo cedo. Pero no puso vende, porque en ese caso se debería determinar de que es una energía disponible para comerciar, pero Brasil la llevó todo el tiempo, entonces nosotros le cedimos. Sí, ya sé. Pero ahora estamos ya con la cuerda al cuello, ¿verdad? Sí. Y creo que se nos acaba la producción de energía. Se acaba la producción, debería en este momento también. Itaipú habla de que vamos a tener... Están hablando de paneles solares y todo pero eso. Ya estoy escuchando eso, pero sí, dicho al hecho, ¿en qué momento también se concreta eso? Pero eso también para mí tiene que ver con cómo voy a fijar la energía posteriormente, el precio de la energía. Claro. Y hoy en este anexo C que ellos dicen, el anexo C en sí está perfectamente si yo tengo los costos. No tengo por qué cambiar ese anexo. Lo único que tengo que hacer es aplicarlo bien. Porque y no se aplica bien. No, nunca. Y ese cuadro y ese gráfico es la clara demostración de que vamos de vuelta. Nunca... Explica bien esto, por favor, vos que entendés. Esa primera línea, digamos. Esa primera línea es la línea de la tarifa. Y si te vas dando cuenta, en 2260, que es la parte más alta de la línea, que es esta parte de la línea. La parte más elevada de la línea. La parte más elevada. Que está en un tono azul, estoy viendo, ¿verdad? Pero aquí... acércate al micrófono. Sí, fíjate que en la línea verde comienza en el momento en que ingresa la tercera línea de pago de préstamo. Sí. Entonces, en ese momento en que ingresa la tercera línea... La verde oscura, digamos. La verde oscura. La tercera línea. La tercera línea, cuando ya estamos pagando una gran cantidad de nuestra deuda... En el 2007. 2007 resulta que nuestra tarifa viene a ser la más alta, 22,60. ¿Y cómo se puede explicar eso? No se explica. No se explica. ¿Y ese dinero a dónde va, supuestamente? Y ese dinero entró a las cuentas. Lo que pasa es que... a las cuentas de Brasil y de Paraguay. De Paraguay. Porque la tarifa no ¿Y no de Brasil? No, 22,60 se pone un precio de tarifa, cuando debería haber sido, por darte un ejemplo, 20. Entonces, esa diferencia de 2, diríamos, era lo que Paraguay te estaba dando en concepto de cesión de energía. O sea, que estaban compensando ahí ese valor. Pero para llegar a ese valor de 22, vos creaste gastos sociales. Es decir, ya está inflado tu 22. No debería ser ni 20, debería ser a lo mejor 18, porque esos gastos sociales nunca debieron ser parte de la estructura de gastos de Itaipú. Por eso que algunos lo llaman gastos políticos. Entonces, bueno, pero y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, reciente, un ejemplo que está todavía en boca de todos y de la prensa y de la ciudadanía y de los parlamentarios y qué sé yo.
esta cuestión de los, ¿cómo se llama? Pupitres. De los pupitres. A ver, hay una empresa que se llama Camamía S.A. con K de kilo, de Long Young, presentó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios facturas en las cuales dice esta empresa que cada pupitre escolar chino, traído de China continental, le costaría o le cuesta $15 cada pupitre. Y por otro lado, la Itaipú Binacional, porque esa empresa fue contratada por la Itaipú Binacional, al parecer, a cargo de Justo Zacarías, la Itaipú Binacional, a cargo hoy de Justo Zacarías, por su parte pagará por cada set mobiliario un promedio de $96, casi 100 para redondear. Para ser más fácil, 100 va a pagar supuestamente Itaipú por algo que costó o que cuesta $15. ¿Cómo se explica esto? Y el contrato con esa empresa Camamía por la traída de estos pupitres asciende a $32 millones. De 15 a 100, ¿a dónde va la plata esa? Porque si cuesta 15 y te cobran como que cuesta 100. Vamos a poner que a esos 15... Vos porque fuiste también directora financiera de Itaipú, te pregunto eso. Sí, no, lo que tenemos que entender también es que ese 15 hay que ponerle todos los gastos de logística, de transporte. Vamos a suponer que lleguen a 30. El precio la diferencia entre 30 y 100, que sería una ganancia de 70, es lo que uno se preguntaría dónde está y qué tipo de controles hizo el departamento que compró, que en este caso me imagino que es coordinación o la propia oficina del director general, ¿verdad? No sé a cargo de quién estuvo este proceso, pero ellos debieron haber hecho un pliego de bases y tener unos precios de referencia para aceptar ese precio. Pero ¿y a dónde va ese remanente, por poner algo, no sé? Si te cuesta 15, supongamos, vos decís 30, bueno, y vos vas a pagar 100, hay un desfasaje enorme. ¿A dónde va esa plata? ¿Y quién lleva y quién maneja esa plata? Y eso se le paga a la empresa. Ah, sí. Claro. A esta Camamía S.A. A esa Camamía S.A. Y esa empresa seguramente va a pagarle a sus proveedores del exterior. Amén, claro. Amén. Y seguramente ahí es cuando... ¿Lo restante qué hace? Y es lo que hay que ver a quién le paga. Hay que ver qué tipo de salidas de efectivo tienen. O sea que están las coimas de por medio. Pueden estar las coimas de por medio. Así. ¿Y es una cosa natural, normal eso? No, yo creo que en un proceso como tal, esto ya es una corrupción exagerada. Generalizada y al mismo tiempo es que ya ni miran las formas, porque tener esos precios y al mismo tiempo no beneficiar a la industria nacional, uno se preguntaría, la otra cosa es, vemos tantos pupitres, tantas mesas que están en los depósitos de las escuelas. ¿Y por qué no se han habilitado carpinterías, algo de Sí, así como se hizo en la pandemia, se habilitaron un montón de cosas. Para arreglar eso, arreglar ese tipo de cosas. Eso ahora mismo deberían de haber hecho ya acá. Ahora venimos con todos los muebles chinos. Entonces la siguiente pregunta es, dentro de 5 años, cuando estos empiecen a tener algún tipo de deterioro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos pensando para su mantenimiento? ¿Es lo que conviene al país? ¿Vamos a mandarle en ese momento a las empresas metalúrgicas que las arreglen? ¿Qué vamos a hacer? Porque eso también está dentro de un proceso de contemplar compra. Eso es fundamental. Claro, porque es la compra, es el mantenimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pero mi pregunta es a la querida economista, por sintetizar nomás todo lo que es ella, Gladys Venegas, ese dinero de 15 o de 30 a 100, hay un colchón. Vos mencionaste en tu diálogo esa palabra colchón, y ese colchón
de Rico Max Pato, ¿dónde queda esa plata? Y habría que ver el seguimiento. ¿Se difumina así nomás, tranquilamente? Hay un seguimiento del dinero que está, porque si Itaipú le paga a esa empresa, porque todo lo que paga Itaipú es por banco, entonces entra por el banco a esa empresa. Si la empresa paga, o de alguna manera, y si hay coima, tiene que salir también por banco. Y ahí se va a hacer la trazabilidad del dinero. Eso es lo que no se está haciendo. ¿De dónde, o si ese dinero que ingresa en concepto de licitaciones y se paga a una empresa, qué hace ese dinero, qué hace la empresa con ese dinero? Bueno, pero atención. La trazabilidad de ese dinero, porque solamente con la trazabilidad de ese dinero podés determinar a quién se le pagó. Sí, ya sé, pero acá el mismo dueño, Long Yang, de esta empresa Camamía, dice que declaró que los pupitres chinos le costaron solo $15, dice. Y si realmente es todo lo que vos decís, traer la cuestión logística, traer acá, y vos estás suponiendo que podrían haber costado 30, si él mismo dice que le costaron 15, como por el otro lado, Itaipú, como si nada, sin enrojecer su rostro, dice que va a pagar $96 para redondear 100 por cada pupitre. ¿Cómo se entiende? Que justifique el departamento gestor, lo que le dicen, el gestor del proyecto, el gestor del contrato, que justifique cómo él aceptó ese precio de 96. En Paraguay el arancel aduanero es generalmente entre el 0% y el 35% del valor CIF, que es costo, seguro y flete del producto. El monto del arancel es fijado por el Poder Ejecutivo. Bueno, todos los caminos conducen a Roma. En síntesis, no sé, te pregunto esto porque a las claras vos ves que no encajan, no cuadran las cosas, ¿verdad? No. Cualquier idiota se da cuenta. Y ellos anuncian como si esto fuese... Como si fuera el dinero de ellos, y es nuestro dinero. Es nuestro dinero, claro, que se está pagando, vamos a decir, con tu cuenta, con el pago de la cuenta de luz. Porque hay que entender que el gasto de Itaipú, o el gasto que viene ya en gastos sociales, la estamos pagando todo con esa tarifa más alta. Es decir, no es que viene que se generó con Itaipú, no, la generó el consumidor paraguayo, que pagó una tarifa más alta, y por esa razón se generaron ese colchón para los gastos sociales, que en este momento Brasil, en cambio, hace de que el gobierno pague para que los consumidores no paguen esa tarifa más alta, subsidia esa parte al consumidor, porque saben que la tarifa no corresponde. Eso hace Brasil. ¿Y nosotros? Y nosotros malgastamos en este tipo de cosas. En este tipo de cosas. Bueno, según el cálculo también acá de nuestro compañero Marcelo Fernández, $22,28 es el costo puesto acá de cada pupitre. Okay, pues puesto acá, 22,28. 15 comprado allá y puesto acá, cada pupitre, $22,28. Yo te puse 30 y claro, te puse ya la ganancia un poquito, bueno, ahí. Genial. Después, la ganancia, dice acá, que ascendería, supuestamente, partiendo de la base del famoso $96 por pupitre, la ganancia sería de $73. $73 de ganancia por cada pupitre, que cuesta 15. O sea, casi 140% de ganancia. Sí. En una compra. Y todo lo que se malversó en tantos años, quiere decir que teníamos que estar viviendo en Suiza nosotros acá, con toda esta plata generada en 40 años de actividad por Itaipú. Sí, porque no se ve lo que se llama el desarrollo comunitario, sino se ve solamente el desarrollo personal y el desarrollo de ser partícipe. Muy bien lo que dijiste, el desarrollo comunitario no se ve. Desarrollo comunitario no se ve.
Solo el personal. Solo el personal. Qué bien. Esta es la síntesis de todo. Sí. Para no decir el robo que existe, ¿verdad? El desarrollo comunitario no existe, pero sí el desarrollo personal, que viene a ser el robo. A las claras se nota eso. Bueno, y el anexo C de Itaipú conformarán comisión revisadora, dice acá. Conformarán. Futuro. Claro, futuro. Comisión revisadora a través de un proyecto de ley que será estudiado el miércoles. Hoy es miércoles. Hoy se estudia esto en el Senado. Se encaminará la conformación de la comisión para la revisión del anexo C, Tratado de Itaipú, que tiene como fecha tope de definición el 30 de mayo. 40 días antes. ¿Y cuánto tiempo se dejó estar con esto? Y porque Decime, ¿el Brasil actúa así también? No, yo creo que ellos están buscando, mi lectura es que ellos están buscando que el precio sea, el valor de la tarifa sea igual al costo. Es lo que están buscando y van a pelear bastante por eso. Entonces a nosotros nos queda establecer bien en claro cuánto va a ser el precio de la cesión de ese remanente de energía que no vamos a poder usar acá en Paraguay en los próximos 10 años porque no tenemos infraestructura necesaria y suficiente para eso. Reitero, anexo C de Itaipú conformarán una comisión revisora a través de un proyecto de ley que será estudiado hoy miércoles en el Senado. Se encaminará la conformación de la comisión para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, que tiene como fecha tope de definición el 30 de mayo. La última, aquí para ustedes. Legisladores, que son los senadores en este caso, ¿verdad?, dejaron sin fuero cuando se presentó el tema en el orden del día. Finalmente no se trató. Dejaron sin quórum. Sin quórum, no es sin fuero. Legisladores dejaron sin quórum este tema, este estudio, digamos, de la conformación de la comisión revisora. Dejaron sin quórum, no se trató porque se les ocurrió a estos señores y el tema en el orden del día quedó así otra vez picando. Yo no sé, y pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo, pero creo que, salvo que la decisión sea nuevamente buscar una tarifa alta, porque también hay otra cosa. Cuando yo tengo una tarifa alta, no me preocupo en negociar. ¿Ah, sí? Viene nomás el dinero. No me preocupo y tal vez esa es la actitud que creo que imperó bastante en todo el tiempo como resultado de la dictadura, pero muy en este periodo ya democrático, es el no preocuparte en hacer nada. Claro. En recibir solamente ¿Por qué una otra vez se le culpa a la dictadura si la dictadura nos proveyó de 3 hidroeléctricas? Y en 36 años, ¿qué hicieron los otros gobiernos respecto a este tema clave fundamental de generar energía? Pregunto. Es lo que digo, o el paraguayo en general, el de cuando está en función, en actividad, no es proactivo para buscar y generar esas acciones y simplemente deja y es el día a día. Entonces lo que veo en este periodo y en estos tiempos de Paraguay es que el desarrollo económico y social es simplemente lo que salga de lo que hacemos día a día y no de una visión o de un ideal que tenemos en cuanto a un desarrollo comunitario, ¿verdad? Porque para mí el desarrollo comunitario es tener buen sistema de agua, luz, claro, esta es la síntesis. El desarrollo comunitario no se ve
solo el personal, el desarrollo personal, Sí. de la gente que toca la plata, que maneja la plata. Bueno, se achica la tasa de uso de la energía de Itaipú y crece la de cesión. Hay que seguir cediendo a Brasil. Lo ideal sería que utilicemos todo o que vendamos a un precio real, a un precio, al precio que efectivamente le corresponde a nuestra energía. Pero en la medida en que nosotros no tenemos tampoco una infraestructura eléctrica que favorezca esa utilización. ¿Y cuándo vamos a tener, si pasaron ya 50 años, nena? ¿Cuándo vamos a tener? 52 años pasaron. Y yo creo que esa acción pasa por el presidente de la República, que no ve... Pero este presidente y los anteriores... No, todos los presidentes. ¿Por qué? Porque todos le quitaron a la ANDE los recursos necesarios para que pudiera realizar esas inversiones. Entonces, la ANDE, Copaco, todos los demás, todos son... entes inservibles. Entes inservibles porque no está dentro, se lo ve solamente como un coto para el empleo público, no como una empresa que presta un servicio a la comunidad. Entonces hoy todos estamos supeditados al precio que nos dan las empresas telefónicas de telefonía celular. ¿Por qué? Porque Copaco no nos da, por más que nos cobra, por más que dice la línea está. Entonces, sí, pero el problema es que no tenemos un ente regulador que te diga este precio ya es excesivo. Y no está el ente regulador. Y no funciona si no hay. Entonces, es decir, por eso digo que no tenemos... O sea, tiene que haber un ente regulador para que regule a todas estas compañías. Pero si uno públicas, se va y nos vamos a quejar, nos vamos a hacer, pero no tienen no pueden contratar a las personas capacitadas porque todas tienen que ser guapitos y del Partido Colorado. Todos los que vienen, la mayor parte son nepo babies, nepo lo que quieras, pero no son personas que van a pensar en cómo generar ese futuro. Solamente distan mucho de llamarse de Bernardi, por ejemplo. Es decir, ese señor tuvo la oportunidad y la usó y la generó. Hoy tenemos aquí personas que lo que van a hacer es sacarse el problema, no importa cómo, ¿verdad? Sin pensar en qué vamos a hacer. Vamos a pensar que vamos a tener todos los rascacielos, pero ahí debajo del suelo no tenemos un sistema de desagüe cloacal. Entonces, hablamos que somos lo que supuestamente brilla, pero en el fondo yo digo no sé somos cómo. Nada. Es decir, sí, claro. no pensamos en lo que hace realmente al desarrollo y que va a favorecer de alguna manera al conjunto. Pero esa yo no sé, la persona está muy bien. El desarrollo comunitario es lo que no existe, solo el desarrollo personal. Claro. Fabuloso es esto. La tasa paraguaya de aprovechamiento de la producción de Itaipú en el primer bimestre de este nuevo año se redujo a 4,7%, en tanto que la cesión de energía aumentó a 17,7% en comparación con los registros correspondientes al mismo lapso del año pasado. ¿Vos entendés eso? Sí. ¿Ah? O sea que vamos para atrás como el cangrejo entonces. Y vamos para atrás por el cangrejo porque por el otro lado tuvimos una fuerte sequía. Eso también es un factor importante. Pero ¿quién va a tomar el toro por las astas y va a decir, bueno, ahora tenemos que generar algo que genere energía y para eso tenemos que ponernos a trabajar y a generar trabajo y generar cambio de mentalidad y generar no sé qué cosa y generar no sé qué cosa, algo? ¿Quién va a tomar esa iniciativa? Creo que es una iniciativa de conjunto que tiene que ser, voy a parafrasearle a Gonzalo Quintana, las 300 personas que tengan que hacer el aguante en todas las instituciones para poner en forma lo que está funcionando o lo que no está funcionando, pero evidentemente tenemos que empezar por hacer que desaparezcan las puertas corredizas, las puertas revolventes y todo un proceso, pero voy a decir algo que muchos se van a... El paraguayo que triunfa porque tiene
o que tiene recursos es porque está asociado al Estado principalmente. El resto no. Entonces, la única forma que se ve es a ver cómo puede hacer con el Estado, y siempre es esquilmando al Estado, porque lo que se trata de hacer es que en 4 años tienen que... Pero el Estado somos nosotros. Claro. Supuestamente, pero esa persona viene y su desarrollo personal lo tiene que hacer en 4 años. Y en cada 4 años viene otra persona con otros 4 años y así sucesivamente. Y así van todos. Desde el presidente para abajo. Desde el presidente para abajo y de todos lados. Bueno, Itaipú, novedosas, entre comillas, opciones a negociar ya están incluidas en el anexo C, según experto. Este experto es, el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, anunció recientemente que el equipo negociador paraguayo maneja 3 opciones para discutir con Brasil en el marco de la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. La cesión de energía, la venta directa al mercado libre y la contratación y uso. Sin embargo, según el especialista en el sector eléctrico, que hay que llamarlo y tiene que estar acá, ingeniero Javier Villate, estas opciones no pueden considerarse novedosas, pues ya están contempladas en el tratado y en su anexo C. Es lo que, y se sigue aplicando hasta ahora. Entonces, lo que ellos están diciendo... Por eso vos decís, costo es igual a tarifa, claro, supuestamente, pero a medida que se fue pagando la deuda de Itaipú, la tarifa se mantenía alta. Excesivamente alta. Excesivamente alta. Itaipú nunca cumplió lo del anexo C, que dice que el costo debe ser igual a la tarifa. Y los brasileños cumplieron ellos su parte, digamos. Los brasileños estaban contentos porque el financiamiento a largo plazo le generaban mayores ingresos financieros, vamos a decir, generaba otros negocios a la economía. Entonces era favorable para ellos y creo que encontraron un mecanismo por la cual dejarle contento al Paraguay con el 22,60. ¿Así? Sí. Mecanismo que hicieron que Paraguay se ponga contento. Sí, y que no reclamara. El Paraguay no, las autoridades. Sí, que del las autoridades gobierno de Paraguay. Que las autoridades no reclamaran el precio justo por la cesión de energía, entonces porque estaban cubiertos, entonces Paraguay nunca reclamó ese precio de cesión de energía, y como digo, también es llamativo que no hayan reclamado el ajuste del factor del dólar de la cesión de energía en los últimos años. Entonces todo eso para mí es porque estaba, de alguna manera, todos esos factores estaban ya embutidos en la tarifa. Así, embutidos, escondidos. Sí, embutidos es una expresión que se usaba mucho. Sí, tipo ochi. Los embutidos de ochi. Embutidos es portugués. Y entonces... Sí, está bien. Yo no, pero voy a contarte por qué. Para tirar alguna... Porque los vamos a decirlos, en la jerga de Itaipú se dicen los gastos están embutidos. Entonces sí, están metidos, están escondidos, están, qué sé yo, unidos ahí dentro de la masa. Sí. ¿No te parece? Bueno, ¿y cuánto aportó realmente Itaipú a la economía paraguaya? Es otra consulta, otra pregunta. ¿Qué Itaipú haya aportado a la economía paraguaya 23.900,2 millones de dólares en el periodo comprendido entre el 89 y el 2024? Sorprendió primero para desatar inmediatamente después los primeros debates acerca de la veracidad de esta cifra. 23.900,2 millones de dólares fue el aporte de Itaipú entre el 89 y el 2024, en 35 años. Sí, pero que justamente ese fue el dato que sacó el actual director financiero de Itaipú,
y le retrucaron, como le hice en un chequeo de la información, de que estaba sobredimensionado en más de 10 mil millones de dólares. Porque según los balances o los estados financieros de Itaipú son solamente 13 mil millones de dólares. Entonces ahí lo que tenemos que también es que se dejen de querer inflar lo que no es. O sea, porque los datos están... Lo más triste es que vos mirás unos números así siderales y sacás la cabeza por la ventana ¿y dónde está eso tangiblemente aportado a la ciudadanía, a la comunidad, al país, a las ciudades, a las rutas, a los puentes, aeropuertos, no sé, cuestiones donde deben entrar también estas nuevas generadoras de energía, entre paréntesis, ¿verdad? Exactamente. Porque con esa plata ya hace rato se hubiera comenzado a construir otra energía, otra hidroeléctrica u otros sistemas generadores de energía, ¿no te parece? Sí, y la otra cosa también es que dado el desarrollo de la tecnología, todo necesita ser actualizado. Entonces, la actualización tecnológica del país como tal es grande. Entonces, nosotros necesitamos una actualización tecnológica y que esa actualización tecnológica para el sector privado no sea tan caro que resulte imposible acercarse a esos estándares internacionales.